Deuteronomio 11 dice así el capítulo, leo los primeros 7 versículos. Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprender hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras, que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abirán, hijo de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. En este capítulo 11 vemos en resumen los requisitos que Moisés da al pueblo antes de entrar a la tierra, que es de amar a Dios, de obedecer a Dios. Quiero que prestemos atención porque acá en una forma concreta, se nos explica lo que significa amor y servicio a Dios. Y acá vemos que amar al Señor significa, como dice el primer versículo, significa o está relacionado a obedecer, guardar los mandamientos, que es la palabra, obedecer a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, si me améis, guardaréis mis mandamientos. Y uno de los mandamientos preliminares o fundamental que dio a sus discípulos en Juan 13, les dijo, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, cuando os améis unos a otros. El apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, escribe estas 3 epístolas. La primera epístola, que habla del amor, la primera epístola de Juan habla del amor, y Juan resume que el amar a Dios significa obedecerle. Así de sencillo. ¿De dónde sacó esa enseñanza Juan? De nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde sacó nuestro Señor Jesucristo esa enseñanza? De este libro de Deuteronomio, de la Biblia. En eso se resumía. Acá en estos versículos, lo que está haciendo Moisés en el versículo 2 en adelante es haciendo un reencuentro de la historia de Israel, como ha venido haciéndolo a través de los capítulos, ¿no? Se repite. Y acá en este reencuentro de la historia, lo que Moisés le está diciendo a Israel es, aprendan de sus experiencias que tuvieron en el pasado. Esa es la idea, aprendan de sus experiencias. ¿Y qué es lo que deben de enfocarse? Miren conmigo, tienen que enfocarse, versículo 2 al final. Dice, Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Acá estamos hablando que las experiencias del pueblo de Israel está relacionado con la manifestación misma del poder, las maravillas y los milagros de Dios. Moisés está llamando a que recuerden cómo Dios en medio de la vida del pueblo se manifestó grandemente. Eso es lo que Moisés está recordando. Entonces, las experiencias de Israel están relacionadas en la manera como Dios ha obrado a favor de su pueblo. Cuando se usa esos términos de su grandeza, va a recalcar la historia que tuvo con Faraón, cuando Dios manifestó su grandeza ante Faraón a través de su siervo Moisés. Eso lo vemos en los primeros 12 capítulos de Éxodo. Su mano poderosa, esa es una imagen que habla del guerrero de Dios como un guerrero. Obviamente Dios no es humano, sino es una ilustración de Dios como un guerrero con su mano poderosa y su brazo extendido listo a atacar a aquellos que se oponen a su pueblo. Entonces acá vemos la figura de Dios como aquel que lucha a favor de su pueblo. Esa es la experiencia de Israel. Entonces Moisés le está diciendo, la experiencia de ustedes israelitas, pueblo, es recordar cómo Dios ha actuado a favor de ustedes. ¿Qué es lo que el énfasis que quiero hacer para nosotros?
que nuestras experiencias, porque muchas veces nosotros recalcamos, ¿no?, nuestras experiencias o compartimos nuestras experiencias, pero que nuestras experiencias como creyentes sean entendidas, que entendamos nuestras experiencias en la manera como Dios ha obrado. Muchas veces compartimos nuestras experiencias y se enfoca en uno. Mira lo que yo hice, mira lo que me sucedió, o nos victimizamos. Compartimos nuestras experiencias donde uno es el centro. Pero acá Moisés está compartiendo la experiencia del pueblo donde se centra en Dios. Entonces, una manera para nosotros de creyentes de aprender de esto es que aprendamos de nuestras experiencias, veamos cómo Dios ha obrado en esa experiencia. O sea, pidámosle a Dios entendimiento espiritual, discernimiento espiritual para que Él me haga entender, ok, Señor, acabo de pasar, no sé, una enfermedad terrible. Conocemos a una hermana que ha pasado meses de quimo, ok, quimo y radiación. Esa es una experiencia terrible, donde te limitas, tu vida cambia. Que esa hermana pueda decir, como ejemplo, ¿no? Señor, después de todo este dolor y toda esta experiencia, está lo que me he privado, lo que no he podido hacer, ¿qué puedo aprender de ti? ¿Cómo veo tu mano sanadora o poderosa en mi vida? ¿Qué es lo que veo en ti? ¿Dónde has estado, Señor, en medio de este dolor? Cuando nuestro Señor Jesucristo, hablando de experiencias, estuvo en el Getsemaní, la oración que Juan, también el evangelista, nos narra en el capítulo 17, toda la oración. Los otros evangelistas no narran, los evangelios sinópticos no narran esa oración. Solamente nos narran la parte cuando Jesucristo dice, nuestro Señor, si es posible, Padre, quita de mí esta copa, este dolor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, el evangelista Juan en el capítulo 17 del Evangelio nos narra una condensación de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa oración vemos realmente lo que Él estaba experimentando. ¿Y sabes en qué se enfocó cuando leemos la oración? Él no se enfocó en qué injusticia que yo esté sufriendo esto, que esté pagando por la humanidad que no se merece, que a los tuyos vine y los tuyos no me aceptaron. Él no se enfocó en la parte injusta, sino que él se enfocó, te pido por estos, para que su amor no se enfríe, para que se mantengan en tu verdad. Y no solamente por estos, sino por los que han de venir. Ven cómo esa experiencia dolorosa del Getsemaní, donde nuestro Señor Jesucristo pidió tu voluntad, pero si fuera posible que este dolor pase, porque morir en una cruz injustamente como un criminal no era fácil. Claro, nuestro Señor estaba cargando el pecado de todos los creyentes, ¿no? De los que iban a creer en Él. Pero al ver esa experiencia como un momento de interceder por los tuyos, vemos cómo Dios obró en su vida hasta el final, lleno del Espíritu de Dios porque era Dios en carne. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestras experiencias de la manera, o cómo podemos entender nuestras experiencias de la manera en que veamos la obra de Dios en nosotros? Eso es lo que Moisés le está diciendo a Israel. ¿Okay? Que nuestras experiencias sean un salón de enseñanza donde podemos dejar que éstas no pasen desapercibidas. Ok, versículo 5 dice, lo que ha hecho con vosotros en el desierto, esta es la obra de Dios, ya hemos hablado que Dios, de Deuteronomio 11, que Dios los protegía de día con una nube, dándoles en medio del desierto cuando el calor es intenso, llega a más de los 40 grados, cerca de 50, la nube daba frescura y a través de esa nube Dios guiaba, y de noche la columna de fuego, donde la temperatura bajaba radicalmente a 5 grados o cerca a cero, y entonces la columna de fuego daba esa calefacción permanente al pueblo, como Dios proveía, porque estaban en la intemperie, campando en carpas. Y acá entonces Moisés está recontando cómo Dios a través de su pueblo los ha mantenido, los ha cuidado, los ha protegido, lo que ha hecho con vosotros al llegar a este lugar. Nuestras experiencias apelan a nuestros sentidos.
cuando hablamos de experiencia, apelamos a nuestro sentido, o sea, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que palpamos, no lo que miramos. Nuestras experiencias apelan a nuestro sentido. Y este evangelista Juan, en Primera de Juan, estoy yendo a Primera de Juan porque hay un paralelo acá, habla al empezar su epístola, si me permiten leer los primeros versículos, Primera de Juan, capítulo 1, es el libro que está antes de Judas, Apocalipsis, ya casi al final del Nuevo Testamento. Dice así, yo lo leo. Esto es lo que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces acá el apóstol Juan está narrando la experiencia personal de lo que ha vivido con nuestro Señor Jesucristo. Y Moisés acá al pueblo en Deuteronomio 11 le está diciendo, ustedes mismos han experimentado, han visto, han palpado, han comido del maná. Recuerden eso, cómo Dios se ha movido en medio de ustedes. Y eso es lo que Juan está diciendo. Lo que le vamos a comunicar al mundo no es cosa inventada, como dijo el apóstol Pedro en su epístola, o cosa no que uno en una cueva se puso a escribir porque recibió revelación divina. Esto es algo que hemos visto. Declaramos la verdad que hemos visto al Cristo resucitado. La Biblia, los autores que Dios usó para inspirar su santa palabra fueron autores que experimentaron la misma presencia y dirección de Dios. Y estos son los testigos. Y acá Moisés le está llamando al pueblo como testigos de lo que Dios ha hecho en medio de ellos. No se olviden de eso, que las experiencias de ustedes no queden atrás, pero que les sirva para motivarlos a obedecer, porque allá va, que la experiencia nuestra, aparte de darnos el entendimiento de cómo Dios obra en nuestras vidas, nos motive a obedecerlo a Él. Ok, voy para poder terminar. Entonces, estableciendo el fundamento del servicio a Dios, versículo 8, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescrito hoy, ¿ok? Es una prescripción para que seáis fortalecidos y entréis y poseer la tierra la cual pasáis para tomarla. El fundamento para servir a Dios es la obediencia. Okay. La obediencia es el fundamento, el piso por donde el creyente sirve a Dios. Y ya voy a hablar, y acá se le está pidiendo que entren a ocupar la tierra y que obedezcan a Dios. El ocupar la tierra y el obedecer a Dios en los mandatos y todo lo que Dios le manda a través de su siervo Moisés y después bajo la dirección de Josué, era la forma como Dios usaba a su pueblo para traer juicio a las demás naciones. O sea, le estaban sirviendo a Dios. Ya hemos visto ese tema. Ahora, muchos, hoy en día, hablando del servicio, muchos quieren servir a Dios, pero ellos quieren poner los términos del servicio. Muchos creyentes escriben el contrato del servicio y le dicen a Dios, firma, Señor. Yo te sirvo, pero si tengo esto. Si me das esto. Y claro, cuando pensamos en esto, pensamos en necesito mínimo una congregación de 100, porque 10, no, ahí no voy, eso es, no, que vaya otro. Mínimo un sueldo de esta cantidad, mínimo que me paguen los seguros de mi carro, mínimo que me paguen los seguros médicos o lo que sea, la casa, claro que me tienen que dar casa. Y comenzamos entonces, si me quieren como pastor o si me quieren como misionero o si me quieren como, no sé, conferencista, me tienen que pagar mis honorarios, porque gasto gasolina, gasto tiempo y esto es lo que cobro. Muchas veces nosotros ponemos los términos del cómo vamos a servir a Dios. Y acá vemos que Dios no le está diciendo a Israel, Israel, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren Israel? Porque no les hubiera mandado
paloma en el desierto, les hubiera mandado carne asada, con arroz con gris o con yuca, etcétera, no todas las delicias que había en Egipto, pero Dios le mandó lo que menos ellos querían. Ellos tenían que entrar y conquistar la tierra. Dios ha podido eliminar a los habitantes de la tierra como lo hizo con Sodoma y Gomorra. No necesitaban ellos de pelear y trabajar. Dios es el que da los términos del servicio. No somos nosotros. ¿Okay? Entonces, el fundamento del servicio a Dios es la obediencia a Él. La persona que pretende servir a Dios, pero no le obedece, no es fiel a su palabra, no es fiel a Dios, no le está sirviendo. Es un servicio falso. ¿Okay? Ahora, el fundamento de la obediencia a Dios, o sea, servimos porque hay que obedecerle, ¿no? Ese es le obedecemos porque le amamos. El fundamento de la obediencia a Dios, ¿por qué le tengo que obedecer a Dios? Es por amor a Él. Y eso es lo que nos dice más adelante, que vamos a ver el versículo 13, ¿ok? Que habla, si obedecéis cuidadosamente a mis mandamientos, lo vuelve a repetir, que yo os prescribo, ahí está la palabra, no es una opción, prescribir, como cuando el médico nos prescribe la medicina, amando a Jehová. Ahí está, ¿ves? Ahí está la palabra, amando a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda nuestra alma. Servicio, obediencia, amor a Dios son palabras usadas como sinónimos. Si le servimos, le obedecemos. Si le obedecemos, le amamos. Si le amamos, le servimos. Si le amamos, le obedecemos. Son sinónimos, no están divorciados. Entonces, no podemos ser nosotros creyentes que pretendemos servir a Dios, pero no le obedecemos. No podemos ser creyentes que decimos, yo amo a Dios, pero no le sirvo, voy y caliento bancas. No va, no es bíblico. Y eso es lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Y es lo que el apóstol Juan, cuando ustedes lean Primera de Juan, establece. ¿Ok? Entonces, muchas veces el amor del pueblo de Israel, vamos a ver más adelante, se enfría y se vuelven a la idolatría y dejan de servirle, dejan de amarlo, dejan de obedecerle. O sea, porque le dejan de obedecer, se enfrían, no le aman, no le sirven. Muchas veces nosotros se habla que el creyente se enfría en su amor, se acostumbra a ir a la iglesia, a diezmar, a ofrendar, y su vida cristiana se vuelve como un cristianismo cultural, no algo que se vive, no algo que se respira, que se come al día, pero es, yo soy cristiana, sí, y hago mi vida como me parezca. Un cristianismo cultural, se enfría el amor. En el Nuevo Testamento está el caso de la iglesia de Éfeso, que el mismo apóstol Juan, me quedo con Juan, cuando le escribe las 7 cartas, o escribe las cartas a las 7 iglesias en Asia Menor, capítulo 2 del Apocalipsis y 3, una de las cartas va a la iglesia de Éfeso. Y si vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió una epístola a los hermanos en Éfeso. Y cuando uno lee la epístola, está llena de doctrina y Pablo estaba preocupado que no entre herejía a la iglesia y corregir algunas cosas, como lo dice en Hechos 21, que después de su partida se levantarán lobos en medio de ellos mismos que querrán engañar. Bueno, cuando el apóstol Juan escribe la carta a la iglesia de Éfeso, como que la doctrina la tenían correcta, o sea que Pablo hizo un buen trabajo con estos hermanos en que mantengan la verdadera doctrina, pero se habían enfriado en el amor. Y los dos tienen que ir juntos. Podemos bíblicamente estar correctos en doctrina, pero no tenemos el corazón ni la pasión por el Señor. ¿De qué nos sirve conocer la teología, conocer la enseñanza bíblica cuando no soy movido por la pasión de servirle a Él y servir en compartir el Evangelio, por ejemplo? ¿De qué me sirve? Estoy muerto. Mi mente está hinchada. Estoy inflado como Israel con todas las leyes que me conozco de memoria, pero en el acto, en el diario vivir, no hay amor de Dios por mí. Me he enfriado. ¿Okay? Entonces acá por eso Moisés está diciendo amar a Dios. Y ese es uno de los mandamientos, amar a Dios, temerle a Él, obedecerle, servirle. ¿Okay? Amar a Dios es igual a servirle.
Si le amamos, le servimos. O le servimos porque le amamos. Esa es la base del verdadero servicio. Esa es la base del verdadero servicio. No basemos nuestro servicio a Dios basado en lo externo. Porque la iglesia se llena, ay, quiero servirle, para yo primar y lucirme. Porque hay medios económicos, quiero servirle para ver si me pagan. Que nuestro servicio a Dios no sea un servicio convenido o interesado, porque si es así, entonces soy parte de los falsos, que solamente lo hago para satisfacer mi propio vientre, mi propio gusto. ¿Ok? Voy a acabar ahí. Lo que quiero que lean en casa, le voy a dar las citas bíblicas para que la próxima semana veamos el caso de Coré. ¿Qué es lo que se menciona en el versículo 6? Dice, lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Elib, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra, que es una metáfora para hablar de como un terremoto, un temblor, ¿okay? Y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Quiero que ustedes lean el pasaje, les doy acá, Números capítulo 16, donde nos narra ese evento. Números capítulo 26 también, versículos 9 al 10, ahí están las referencias. Número 16, número 26, 9 al 10. Y la última es Salmos 106, versículo del 16 al 18. Y ahí en ese Salmo 106, de 16 al 18, nos dice la motivación verdadera del servicio, del supuesto servicio de estos que se rebelaron contra Dios. La motivación verdadera. ¿Qué había detrás de su supuesto necesitamos otro líder? ¿Okay? El salmista nos lo revela. Entonces, hoy hemos titulado el tema sobre el servicio, hemos titulado Amar a Dios es igual a servirle. Y voy a parar ahí para entonces conversar y tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. 106, versículo 16 al 18. La próxima semana tomamos esos pasajes.